El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón. El doctor Stephen Davey, pastor de la Iglesia Colonial y presidente del Seminario Teológico Shepherds, nos invita a conocer más de la Palabra de Dios. Con Biblia en mano, acompáñenos en el estudio de hoy. Ya estamos dispuestos para comenzar a estudiar una vez más la maravillosa palabra de Dios aquí, en Sabiduría para el Corazón. Estamos viendo el diseño divino y encontrando dónde pertenecemos cada uno de nosotros en ese cuerpo de Cristo. Como introducción, déjeme contarle que leí un artículo que se titulaba «Este mundo es un rompecabezas» y hablaba de un inglés que creó el juego más popular del mundo, el crucigrama. Hasta ahora, en esta serie hemos hablado de rompecabezas con piezas fijas, otros con piezas móviles y otros que se apilan, pero este es el rompecabezas que conecta palabras. Hace unos 100 años, un periódico de Nueva York publicó el primer crucigrama en salir impreso. Fue una creación de un hombre llamado Arthur Gwynne. Tenía forma de diamante y daba pistas para unas 31 palabras. El artículo que leí tenía una imagen de este crucigrama de 1913. La única palabra que daba como guía para comenzar era, en la parte superior, la palabra divertido. Con frustración me entregué a la ineficiencia de mi pobre léxico y me deshice del crucigrama en el tacho de basura más cercano. Una cosa no es descubrir las palabras que encajan en un crucigrama. Uno lo puede desechar o ponerlo en un cajón y olvidarlo, pero otra cosa muy distinta es intentar, sin muchas ganas, encontrar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, o peor aún, ni siquiera intentarlo. En un crucigrama hay palabras que esperan utilizar letras, consonantes o vocales de otras palabras para completarse. De la misma manera, la Iglesia es interdependiente y relacionada, los unos con los otros. Nos complementamos los unos con los otros como una manifestación local y viviente del cuerpo de Cristo. La manera en la que nos complementamos los unos a los otros en el cuerpo de Cristo es por medio del descubrimiento y el uso de los dones espirituales. Así que, permítame darle una definición de un don espiritual. Escuche bien, un don espiritual es una habilidad dada por Dios para servir al cuerpo de Cristo con un ministerio efectivo. ¿Escuchó? Lo dije muy rápido. Tome nota, por favor. Un don espiritual es una habilidad dada por Dios para servir al cuerpo de Cristo con un ministerio efectivo. ¿Sabe que había 3 elementos de la vida cristiana en los que Pablo estaba realmente interesado? ¿Sabe eso? Pablo no quiere que los creyentes sean ignorantes al respecto. Los 3 elementos de la vida cristiana que Pablo no quiere que ignoremos son, en primer lugar, las maquinaciones de Satanás y sus demonios, como dice 2 Corintios capítulo 2. En segundo lugar, el hecho de la vida después de la muerte y el rapto de la iglesia. Eso está en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y en tercer lugar, el tema crítico de los dones espirituales. Guiado por el Espíritu Santo de Dios, el apóstol Pablo quiere que nosotros sepamos, que no ignoremos estos temas. Las maquinaciones de Satanás, el hecho de la vida después de la muerte y el rapto de la iglesia, y en último lugar, el tema crítico de los dones espirituales. Me imagino que el creyente promedio sabe algo acerca de Satanás y hasta puede eludir algunas de sus maquinaciones. Muchos creyentes saben también de la vida después de la muerte y probablemente tengan su punto de vista en cuanto al rapto y otros eventos futuros. No obstante, el creyente promedio puede ignorar por completo cuál sea su don espiritual y cómo encajar en el cuerpo de Cristo. Se lo puedo asegurar. Con razón Pablo
repite este tema de los dones espirituales tanto en la iglesia de Roma como a las iglesias de Éfeso y Corinto. Vayamos a los dones espirituales. Cuando el apóstol Pablo reveló el concepto de los dones espirituales a los corintios, dijo lo siguiente, escuche, esto está en 1 Corintios, capítulo 12, versículos 1, después 4 al 7. Por favor, si busca en su Biblia 1 Corintios, capítulo 12, versículo 1, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 4 en adelante dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. De este pasaje podemos sacar en limpio tres cosas que quedan muy, pero muy claras. En primer lugar, hay distintos tipos de dones espirituales. En segundo lugar, los cuales crean distintos tipos de ministerios, y en tercer lugar, que producen distintos efectos en y por medio del cuerpo de Cristo. Entonces, dicho esto, es crítico que usted descubra su don para un ministerio efectivo. El crucigrama, por así decirlo, del cuerpo de Cristo, necesita sus vocales y consonantes para completar sus palabras. En nuestro último estudio de Romanos capítulo 12, hablamos del proceso de descubrimiento. Había dos palabras claves que vimos, exposición y experimentación. Necesitamos, dijimos, exponernos a Dios en oración, exponernos a la palabra de Dios para encontrar una guía, exponernos al pueblo de Dios para recibir consejo y experimentar todo lo que querramos hacer. Eso vimos en nuestro último estudio de la palabra de Dios. Siga a Dios y rehúsese a ser conformado en el molde del sistema de este mundo, decíamos. Transforme su mente y corazón con la palabra de Dios, busque agradar a Dios por todas las cosas y busque la santidad con pasión. Luego, al hacer esas cosas, haga todo lo que tenga la disponibilidad de hacer. Haga lo que sea, pero haga algo, por lo menos. Quizás en este momento usted está tentado a decir, ¿pero quién soy yo para que Dios me utilice? Usted no conoce mis limitaciones, mi trasfondo, el pecado del que mi Salvador me libró. La semana pasada leí un artículo que decía, la próxima vez que usted piense que Dios no puede utilizarlo, considere lo siguiente. Noé se emborrachó y perdió la credibilidad de su familia. Abraham era muy viejo para comenzar una nación nueva. Isaac era un soñador. Jacob tenía problemas con las mentiras. Lea no era atractiva. Moisés asesinó a su enemigo. Gedeón era miedoso. Rahab era prostituta. Timoteo era muy joven para tener el respeto de otros. Job quedó en bancarrota. Juan el Bautista no se sabía vestir. Juan y Santiago eran arrogantes. Pedro intentó asesinar a alguien y luego negó al Señor. Los discípulos se quedaron dormidos cuando tenían que orar. María Magdalena había estado poseída. La mujer samaritana se había divorciado 4 veces. Zaqueo era muy bajito y Lázaro estaba muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, cuando usted piense que Dios no lo puede utilizar, considere todas estas cosas que le mencioné y cuantas más. Con razón Pablo escribió este pasaje a la iglesia en Corinto, una iglesia que estaba llena de problemas y de personas problemáticas. Permítame leer las palabras de Pablo en el capítulo 1, versículos 26 al 30. La palabra de Dios dice así, por favor busquen su Biblia, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 30. Acompáñeme en la lectura. Dice la Biblia, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que,
como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Sabe qué? No importa quién sea usted, no importa su pasado, no importa de qué lado de la ciudad proviene, por la gracia de Dios y por medio de Cristo usted puede tener un lugar en su cuerpo. Ninguno de los hijos de Dios se queda fuera del rompecabezas. Vaya ahora conmigo, por favor, a Romanos capítulo 12, versículo 6, y escuche bien lo que este versículo nos dice. La Biblia dice así: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Cada creyente ha recibido un don y cada creyente debe usarlo. La palabra que Pablo usa aquí para dones en el griego es la palabra charismata, que significa favor o regalo. Charis es la palabra griega que significa gracia. Se ha transliterado como carisma o carismático. De hecho, ha pasado a utilizarse para identificar al movimiento carismático. Pero según Pablo, todos los creyentes tienen un carismata. Ahora, la palabra carismata ha sido empleada por la comunidad cristiana para referirse a los dones sensacionales, las manifestaciones sobrenaturales. Sin embargo, todos los dones espirituales son carismáticos, todos son obra de un Dios sobrenatural que nos da. Cada creyente, cada nacido de nuevo en la fe en Cristo ha recibido un don especial carismático y no tiene nada que ver con alguna muestra pública de carisma. Puede ser limpiar el piso de un aula de escuela dominical, llevar a los niños inválidos al parque, arreglarle el auto a un hermano, preparar un almuerzo para alguien que está enfermo, escribir una carta de ánimo a alguien que está pasando por un momento difícil y cuántas cosas más. Entonces tenemos que tomar esa palabra y utilizarla bien. Todos somos carismáticos. Hasta el crucigrama más difícil le da pistas para resolverlo. El apóstol Pablo le da una respuesta en Romanos capítulo 12, diciendo en efecto, voy a darle 7 pistas. Él nos da 7 palabras para guiarlo. Estas incluyen los dones de profecía, versículo 6, servicio, versículo 7, enseñanza, en el mismo versículo 7, exhortación, versículo 8, dar, en el mismo versículo, liderar o presidir, también en el versículo 8, y por último, demostrar misericordia. Esta lista no es exhaustiva. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos una lista con dones al menos 4 veces. En Efesios capítulo 4, en Primera de Pedro capítulo 4, en Primera Corintios capítulo 12, y aquí en Romanos capítulo 12. Estas listas contienen más o menos 19 dones. Ahora vamos a ver categorías de dones espirituales. Quizás la manera más sencilla de pensar en los dones espirituales sea la de ponerlos en 3 categorías distintas. Permítame dárselas. Por ejemplo, dones de apoyo. Primero tenemos aquí los dones de apoyo. Esto incluye, por ejemplo, el don de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. La primera categoría de dones de apoyo puede también nombrarse como los dones audibles. Estos son dones que están relacionados con el ministerio de la palabra. Estos conllevan más autoridad, lo cual requiere más responsabilidad porque un día se rendirá cuenta de ello. Es por eso que el apóstol Santiago escribió en Santiago capítulo 3 versículo 1, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. El escritor de Hebreos dice también, en el capítulo 13 versículo 17, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. No hay nada, se lo puedo asegurar, que se asemeje al gozo de tener ovejas que viven la verdad de Dios, y no hay nada peor que tener ovejas que solo se quejan. Estos dones, entonces, son los dones de apoyo o audibles. También hay dones serviciales. La segunda categoría que tenemos es la de dones serviciales. Si combinamos las listas, estas incluyen, por ejemplo, administración, exhortación, ánimo, liderazgo, fe, dar, ayuda o servir, misericordia o compasión y hospitalidad. Y por último,
La tercera categoría la podemos llamar dones de señales. Estos dones tenían una función específica y temporal. Tenían una función que caducaba una vez que se completaba el Nuevo Testamento. Pablo escribió que el don de hablar en lenguas era temporal. Él dijo que se trataba de una señal no para los judíos que creían, sino para los judíos incrédulos de que la nación de Israel había rechazado al verdadero Mesías. De hecho, el hablar otro idioma que uno no sabe fue algo profetizado por Isaías. El profeta dijo que esto llegaría a suceder cuando vendría el que había prometido descanso, pero sería rechazado. En 1 Corintios capítulo 13, Pablo claramente dice que hay 3 dones que son temporales. Vaya por favor ahí en su Biblia a 1 Corintios capítulo 13 y vamos a leer los versículos 8 al 10. Dice la Biblia, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. En otras palabras, cuando venga lo perfecto, la necesidad de proclamar verdad por medio de profecías, lenguas y conocimiento pasa a ser innecesario. Pablo está declarando claramente que estos 3 dones van a cesar porque algo perfecto está en camino. Muchos dirán, bueno, obviamente eso es una referencia a la segunda venida de Cristo, o al menos al rapto de la iglesia. Pero fíjese en el versículo 12. Allí leemos lo siguiente: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Cara a cara, ese es el título de un himno que habla de ver a Cristo. Están aquellos que van a decir que lo perfecto que vendrá es obviamente Cristo, y cuando Cristo venga las cosas parciales como las profecías y las lenguas cesarán. Eso suena bien, pero yo creo que no es así. En primer lugar, la palabra perfecto en el versículo 10 puede traducirse como completo. Pablo está diciendo que hay algo que debe completarse y cuando se complete, estos dones que comunican revelaciones ya no serán necesarios. Es más, la palabra perfecto en estos versículos en 1 Corintios 13 es la misma palabra utilizada por Santiago en Santiago 1:25 para describir las Escrituras, la perfecta ley, la de la libertad. Es una descripción de las Escrituras. Cuando Pablo estaba escribiendo estas epístolas, las Escrituras obviamente no estaban completas. Y Dios siguió dando su revelación por medio de varios hombres y de varios métodos. ¿Se fijó que en 1 Corintios, por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 8, los 3 dones temporales tenían algo en común? ¿Se fijó eso? Todos estaban relacionados al principio de recibir revelaciones de parte de Dios. Usted dirá, pero Pablo no dice en el versículo 12, ¿conoceré como fui conocido? ¿Eso no se refiere al cielo? No. Eso suena a la obra de la palabra de Dios, que según Hebreos 4:12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Usted quiere comprender bien sus motivos y pensamientos? Estudie las Escrituras. Los dones como señales eran para el creyente antes que la palabra de Dios fuera completada en su totalidad. Otra cosa, el decir que la profecía, las lenguas y el conocimiento cesarán cuando Jesús venga es casi jocoso. En el cielo, ¿a dónde va a ejercitar el don de evangelismo? Nadie va a ganar almas en el cielo. Otra cosa, ¿cómo utilizará su don de enseñanza? Otra cosa más, ¿para qué servirá el don de misericordia? Algo más, otra pregunta, ¿a dónde utilizará el don de dar? Si vamos a heredar la gloria de Dios, ¿se da cuenta? ¿Qué necesidad tendremos del don de fe si estaremos en su presencia? Cuando entremos al cielo, no solo los dones de profecía y lengua cesarán, sino que todos los dones del Nuevo Testamento serán innecesarios. Entonces, esos dones de revelación, apartados por Pablo como temporales,
cesaron cuando las Escrituras se completaron en el siglo I. Veamos el don de profecía. Ahora, habiendo concluido con la introducción, vayamos a Romanos capítulo 12. Ahora usted verá por qué gasté tiempo explicando esto de la revelación. Va a verlo en el primer don que Pablo enumera en el versículo 6, el don de profecía. Cuando Pablo escribió esto, la profecía era un medio para recibir y comunicar una revelación de Dios. Entonces, encaja de manera perfecta en la lista. Cuando este término es utilizado por profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo, antes que se completaran las Escrituras, se trataba de la habilidad de predecir el futuro y comunicar una verdad de parte de Dios, y un profeta verdadero nunca se equivocaba. De hecho, si alguien decía ser profeta y profetizaba algo que después no sucedía, se lo apedreaba hasta quitarle la vida. Esto prevenía que la ocupación de profeta tuviera mucha publicidad. Si usted está tentado a pensar, no puede ser, es injusto. Los creyentes en la Biblia y los apóstoles tuvieron profetas y nosotros no. Somos unos perdedores. Tal vez alguien está pensando eso. Bueno, el escritor a los hebreos no pensaba que eso fuera así. Fíjese que al escribir en el capítulo 1, versículos 1 y 2, dice así la palabra: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Si usted quiere profetas, se estaría rebelando contra el hecho que Dios le permitió vivir en un período en el que dispone de la perfecta ley de la Escritura, el libro que revela cómo vivir y qué esperar para el futuro. Nosotros hemos recibido la revelación del rapto, la tribulación, el anticristo, la batalla de Armagedón, el reino, los nuevos cielos y la nueva tierra. Todo eso ha sido revelado por la palabra de Dios. Tenemos los detalles de la batalla final entre el dragón y el ejército del Señor. Sabemos cómo será el cielo con árboles y un río en la ciudad. No tenemos menos que los santos del Antiguo Testamento, tenemos mucho más. Pero vayamos a dos pensamientos en cuanto al don de profecía. Permítame, por favor, darle dos pensamientos en cuanto al don de profecía. Escuche. Si bien las nuevas revelaciones de verdad de parte de Dios han cesado, la repetición de verdades no. No hay nuevas revelaciones de parte de Dios, pero usted tiene en sus manos la palabra completa del Señor. Usted no está esperando que Dios hable, porque Él ya lo ha hecho. Sin embargo, la gran necesidad de la humanidad no ha cambiado. Necesitamos la palabra de Dios. El propósito principal de enseñar y predicar en la iglesia es entregar, proclamar lo que Dios ha dicho. Hay un movimiento en la iglesia en la actualidad que intenta sacar de sus sermones lo más que se pueda todas las referencias explícitas a la palabra de Dios, a la Biblia. Y como si eso fuera poco, hay algunos que no dejan que la congregación lleve su Biblia a la iglesia o tome notas, para que los inconversos no se sientan incómodos. Imagínese eso. Algunas iglesias, me dijeron, le dicen a los miembros que no traigan sus Biblias para no intimidar así a los incrédulos. Un estudiante del seminario vino hace unas semanas y me dijo que todo lo que yo había dicho en la predicación, en el seminario en el cual él va a clases, le dicen explícitamente que no lo diga. En su clase le dijeron que tenía que diluir el Evangelio y nunca emplear términos teológicos. Si nosotros no predicamos y enseñamos directamente la palabra de Dios, estaríamos abandonando la única fuente de sabiduría. Jeremías, en su libro, en Jeremías 8:9 dice: «Los sabios se avergonzaron y espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová». ¿Y qué sabiduría tienen? Permítame decir esto de una manera diferente. Y este es el punto número 2. Si bien el don de la profecía ha cesado, la necesidad de los creyentes por hablar por Dios nunca ha cesado. ¿Escuchó? Si bien el don de la profecía ha cesado, la necesidad de los creyentes por hablar por Dios nunca ha cesado.
Un autor escribió lo siguiente: si un predicador proclama directamente la palabra de Dios o no, es cuestión de autoridad. ¿Quién tiene el derecho de hablarle a la iglesia? ¿El predicador o Dios? Cuando la predicación se sustituye por cualquier otra cosa, la autoridad de Dios está siendo usurpada. Sin mencionar que esto le quita a la gente la única fuente de esperanza, alienta a que la gente se haga indiferente hacia la palabra de Dios y la autoridad divina, y pone a los sentimientos por encima de la verdad de Dios. Con razón, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Dicho de otra manera, él le dice a Timoteo que exponga, que comunique, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Me encanta ese contexto. Timoteo, te encarezco delante de Dios. En otras palabras, sé que hay otros predicadores observándote, pero no olvides, la audiencia que realmente importa no son ellos, sino Dios. Timoteo, te encarezco delante de Dios que te está mirando, que prediques la palabra. El minuto en que usted quita la palabra de Dios de su sermón o lección, usted pensará que no está ofendiendo a nadie, pero al hacerlo está ofendiendo a Dios. ¿A quién prefiere ofender? Permítame agregar algo. Sea usted un predicador, un maestro o un ayudante, necesitamos creyentes que sirvan al cuerpo de Cristo como si realmente creyeran que Dios está mirando, porque es así. Y necesitamos más creyentes que crean que si Dios es el único que está mirando, sería suficiente. Él sería suficiente audiencia para que ellos pronuncien la verdad de su palabra, sea como fuere. Ese vivir no solo agrada a Dios, sino que sirve efectivamente a la iglesia e impacta al mundo, dándole a éste lo que realmente necesita. Me gustaría ser más como Gene Elliot, aquel famoso misionero que murió como mártir en las selvas del Ecuador. Él escribió una oración muy profunda en su diario personal. Él decía: Padre, que cada persona que se contacte conmigo tenga que tomar una decisión. No quiero ser un simple marcador junto al camino. Hazme una bifurcación en el camino, de manera que los que me conozcan tengan que ir a un lado o al otro, al ver a Cristo en mí. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que vivir. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de hoy. BBN y el pastor Stephen David lo invitamos a nuestra próxima audición, donde encontraremos más sabiduría para el corazón. Esta fue una producción de BBN.